Hola, si es tu primera vez en el canal, yo soy Gina Tost y hoy nos ponemos serios. Hoy os quiero hablar de Ana Orantes, una mujer española víctima de la violencia de género. De hecho, no una víctima, sino la persona que puso en boca de todos que algo estaba pasando en ciertas casas del país y que algo debía cambiar de inmediato. Ana Orantes expuso durante 40 minutos en televisión cómo su marido la estaba maltratando a ella y a sus 11 hijos. Durante décadas. Los vecinos no decían nada, la familia no hacía nada. Todo el mundo miraba hacia otro lado y ella se atrevió a contarlo. Puede que por curiosidad, por desconocimiento o por valentía, Ana fue y contó su historia. La que vivía desde 1956, 41 años de palizas, vejaciones y violaciones. 13 días más tarde de su testimonio en televisión y de manera premeditada, su marido la quemó viva con gasolina en el patio de su casa. Él se quedó mirando cómo agonizaba, mientras a su lado había una manguera. Nada se revolvió en su interior. Una nieta de 14 años descubrió el cadáver calcinado de su abuela. La gran repercusión del caso puso de manifiesto la visibilización de la violencia machista y, como consecuencia, la remodelación del Código Penal español. Ana Orantes fue la víctima de violencia de género número 59 de 1997. Hasta entonces las víctimas no se contaban. Hasta Ana Orantes, la violencia doméstica no existía. Su trascendencia en el caso hizo que se pusiera remedio a esto. Pensaréis que a Ana Orantes le pasó esto porque era una mujer iletrada que no sabía ni leer ni escribir. Su marido le prohibió ir a la escuela, abusó de ella, de sus hijos y de sus nietos. Pero Ana Orantes no es solo Ana Orantes. Hay millones de Ana Orantes en el mundo. Millones de mujeres que sufren en silencio la violencia de género. Pero, ¿qué es la violencia de género? Es un tipo de violencia ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género. Solo por el hecho de ser como son. De los hombres hacia las mujeres. Da igual la clase social, económica o racial. Esto afecta a todas las capas de la sociedad, tanto en la vida pública como en la privada. La violencia de género es la que se da de hombres hacia mujeres. Y esto tiene un motivo. ¿Es que los hombres son malos? Nadie ha dicho esto, y menos me oiréis decirlo a mí. Desde los inicios históricos, las condiciones de los hombres y las mujeres son desiguales, a favor de los hombres. La violencia de género es desde un sector dominante de la sociedad a otro que está sometido. No es difícil de comprobar esto. En muchas sociedades las mujeres quedan reducidas a las tareas domésticas o reproductivas, sin los mismos derechos que los hombres. Y cuando se integran al mundo laboral, existe la brecha salarial, que los hombres cobran más que las mujeres. Sea justificado o no, pero existe. Otro día hablamos de este tema, que se me van acumulando. ¿No habéis tenido la sensación que a las mujeres se nos inculcan unos valores diferentes a los hombres? A ellos se les pide ser fuertes, no llorar, ser líderes, nunca desfallecer. A las mujeres se nos inculca ser bondadosas, cuidadosas, sumisas en muchos casos. Esto quiero creer que está cambiando hoy en día. Algunas veces la violencia no se da solo con golpes. De hecho, hay 5 tipos de violencia de género. La física, la que deja marcas en el cuerpo. La psicológica, la que se ataca mediante insultos, amenazas, humillaciones o desprecios. La económica, en la que se impide a la mujer que tenga acceso a trabajo, dinero, para que ella dependa de él. La social, en la que se aísla a la víctima. Y la sexual, en el que se coacciona o amenaza para establecer relaciones. Esta puede darse incluso dentro de la pareja o en el matrimonio. Estar casado no es garantía de poseer nada. Ya os he dicho alguna vez, si os duele, entonces no es amor. Porque la expresión de sufrir por amor
es una idea romántica, equivocada y vomitiva. Es importante saber que para que seas violencia de género, el agresor tiene que tener un vínculo sentimental con la víctima. Es decir, tiene que ser o haber sido novio, marido o rollo de la víctima. Hay un movimiento feminista que pide que se amplíe esa definición y alcance a otras mujeres que no tuvieron ni han tenido relación sentimental con la víctima. Por ejemplo, en el caso de una violación, en el que no conoces al agresor de nada. Si tu agresor no ha tenido nada contigo, entonces no se considera legalmente hoy en día violencia de género, aunque técnicamente lo sea. Por si fuera poco, algunos partidos políticos quieren eliminar la ley de la violencia de género y hacer que se incluya también a los hombres. A ver, no es que los hombres no tengan leyes para ello, al contrario, todas son para ellos. Y si hay cualquier agresión hacia un hombre o hacia una mujer, también se castiga al agresor de acuerdo con el Código Penal. El tema concreto con la violencia de género es que tiene unos protocolos diferentes en el que, por ejemplo, se tienen en cuenta estas desigualdades sociales para las mujeres. Como dice Sonia Vivas, ningún hombre muere con la ropa interior en la boca, ni con la ropa interior estrangulándole, ni semidesnudo y violado en un pozo o desnudo y entre unos arbustos. Si un hombre muere así, es a manos de otro hombre. Y el problema es evidente. Evidentemente, primero tiene que haber una sentencia firme antes de criminalizar a nadie. Pero os expongo algunos casos. ¿Puede ser un maltratador un buen padre? Juana Rivas interpuso una demanda contra el padre de sus hijos por violencia. Ganó, y hay una sentencia y una condena. Pero la ley pedía que también pudiera ver a sus hijos. Juana Rivas se los llevó. Es ilegal lo que hizo Juana y por ello tiene una condena. Pero si tú fueras ella, ¿dejarías a tus hijos con alguien que sabes que levanta la mano de esa manera? Juana y muchas mujeres lo cuestionamos. A los que hablan de denuncias falsas por violencia de género, aquí tenéis una estadística. No se denuncian todos los casos de violencia de género por miedo, temor, dependencia, etc. Pero de las 166.961 denuncias presentadas en 2018, 14 fueron investigadas como presuntamente falsas. Investigadas, no con sentencia. Vale, si imaginamos que esas 14 denuncias al final fueron el 100% falsas, esto es un 0,0083% del total denunciado como falso. Creo que podemos poner en duda el punto de las denuncias falsas. Y evidentemente, si las hay, perseguirlas. No ayudan a las mujeres que sí han sufrido, pero como vemos, es muy residual. Otro punto importante es el geográfico. No miremos solo nuestro entorno. Hay algunos países que están peor a nivel de derechos y vejaciones a la mujer. Pero esto no significa que nosotros no tengamos nuestros problemas. Aquí, por suerte, las mujeres podemos votar, trabajar, viajar y conducir. Pero hace unos años no podíamos sin el permiso de nuestros padres o de nuestros maridos. Esto hace que las denuncias por violencia de género sean menos de las que realmente fueron o son. ¿Denunciarías a la persona de la que dependes para comer, tener un techo y vivir? Ocurre un poco igual con las violaciones. Las mujeres no denuncian por violencia, temor o incluso hastío. Remarco esto porque es importante. No hay un lobby feminista que se financie a través de subvenciones. Creedme, si lo hubiera ya estaríamos apuntadas todas. Las personas que defendemos protección especial a las víctimas queremos que se tomen medidas claras para que dejen de ser colectivos vulnerables. Y no es una persecución a la masculinidad, y mucho menos a los hombres. Oye, y si eres un hombre y estás siendo maltratado, denuncia, evidentemente. La violencia es violencia, pero no es lo mismo la violencia de género que la violencia intrafamiliar, que son cosas diferentes. ¿Hay manera de saber si alguien maltrata? Hay diferentes asociaciones y teléfonos de ayuda que te pueden ayudar en tu país.
Incluso las ciudades tienen diferentes protocolos y ayudas. Recuerda que un 70% de los asesinatos a mujeres en España no tenían una denuncia previa, porque la justicia no tenía constancia de que hubiera algún problema. Tienes más datos en la web de feminicidio.net. Por cierto, otro dato interesante es que desde el año 2019, Ana Orantes tiene una calle en Sevilla, la primera calle dedicada a la víctima de la violencia de género. Un abrazo.